Bienvenidos mis hermanos y amigos a este espacio Carlos Veloz Fe y Razón, un espacio para la defensa del Evangelio desde la apologética cristiana evangélica protestante, donde realizamos paneles, entrevistas, debates con distintas posturas y denominaciones contrarias a nuestra fe, donde también tenemos como un equipo de defensa del Evangelio a buenos hermanos que Dios ha capacitado para llevar la defensa con mansedumbre y reverencia, contendiendo ardientemente por la fe, dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Desde el bloque protestante, nuestros hermanos Edgar Pacheco, Salvador Barragán, el apologista Osman Guerrero, también el apologista del canal Ladrón en la Cruz, nuestro querido hermano Basi. También tenemos a Cristianismo Inteligente, Cristian Izquierdo. Tenemos también a nuestro querido hermano Gabriel Asaf. Tenemos también a muchos otros hermanos que se han sumado a esta labor que el Señor nos permite por gracia para llevar la defensa del Evangelio, para que nosotros desde el fundamento de apóstoles y profetas, con puntos esenciales de nuestra cosmovisión cristiana evangélica, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios, podamos interactuar con cada uno de ustedes. Les invitamos a que se suscriban, a que formen parte de esta familia, a que también nos apoyen, a que compartan con nosotros todos los días a partir de las 4 de la tarde en nuestros en vivos, Hora del Caribe, donde estaremos realizando y también compartiendo con ustedes, interactuando en el chat, colocando el enlace para que usted pueda subir en vivo y también edificarnos a cada uno de nosotros. También en la caja de comentarios vamos a tener cada enlace de nuestra transmisión en vivo en este video para que usted solo le dé un clic y vaya directamente al en vivo del día siguiente. Así que bienvenidos, y acá lo dejamos con un collage de nuestros videos para que usted vea nuestra plataforma y cuál es nuestro estilo de compartir con ustedes. Bienvenidos, suscríbase y gracias por estar con nosotros. Bueno, Aristarco, pues, antes de despedirme, un bonus track. ¿De dónde surgió el universo? Ya se sabe, ya tú tienes más o menos una posición ahí. ¿De dónde viene todo lo que existe? La respuesta ahí es muy fácil, no hay un dónde, ¿no? ¿O por qué? Claro, ¿dónde es espacio, no? ¿Por qué el universo? Fíjate que si dices... Si no hay un dónde, hay problemas ahí. Si no hay un dónde, hay problemas. Fíjate como ya tú mismo aquí has definido universo como todo lo que existe. Cuidado con esa definición, Carlos. Como todo lo que existe en el plano de lo que es creado, claro que sí. El universo es todo lo que existe en el plano de lo que es creado, que tú como dices. Aquí estás asumiendo creación ya. Pero esa es mi posición, Aristarco. ¿Tú creías que yo iba a caer en el gancho? Yo no caigo en gancho. Pero fíjate, lo primero que has dicho es como todo lo que existe. O sea que si Dios existe... En el plano de mi postura. En el plano de mi postura. No, pero si porque si el universo si el universo es todo lo que es y siempre ha sido así, entonces nosotros estaríamos destruyendo toda la física aquí, toda la cosmología. Si yo digo que el universo es todo lo que siempre ha sido, será y fue, yo estoy destruyendo todos los años de observación empírica concreta, evidenciable, sobre la existencia de eso que llamamos universo a partir de su existencia, porque es contingencia pura. El universo es contingencia pura. ¿Por qué lo estás destruyendo por decir eso? Porque las mejores hipótesis con respecto a la existencia del universo es el universo estático, cíclico, todo eso ya, eso es lo más atrasado, esa es la edad media de la cosmología. Por lo tanto, aún con los más avanzados procedimientos para la data, todavía seguimos firmes en que el universo, todavía están buscando. Pero fíjate, es que si tú en tu pregunta... Estamos hablando de partículas, espacio, tiempo, energía. Sí, partículas a partir del tiempo Planck. Me acordé de Planck, más Planck con la mecánica cuántica ahorita, ya me acordé. En tu pregunta, tú primero habías dicho ¿de dónde salió? No, pero al final lo has cambiado por qué, en lugar de dónde. No, te puse el por qué a ti, porque cuando te dije cómo, es porque tu posición debe de ser más apegada, no tanto a la metafísica como tal, sino al procedimiento empírico materialista como tal. Cuando tú me dijiste, yo te dije, ok, pues entonces dime por qué. Si ya tú no tienes un cómo o cuándo, un por qué. Sí,
Claro, me preguntas por qué, en el sentido de una causa o explicación, ¿no? Lo que tengas a la mano ahí. Claro, entonces tú primero habías dicho, para todo lo que existe, aquí yo te he dicho, cuidado con esa... No, pero desde mi postura, a partir de lo Sí, creado, recuérdate, yo te estoy hablando, si tú me preguntas a mí, es desde mi postura. Ahora, yo te paso la pelotita caliente a ti, te digo, ok, no es mi postura, es la tuya. Todo esto que existe, ¿por qué existe y cómo existe? a ver, todo esto que existe, ¿por qué existe o cómo existe? Sí, porque si metes a Dios ahí, entonces vas a decir, ah, pues yo creo en Dios, pero fue creado. ¿Y quién lo creó? ¿Te está entendiendo? Todo Sí, esto que tú entiendes que existe, todo sí, esto, todo lo que tú puedas ver y lo que tú puedas concebir a la luz de la ciencia, ujú. universo, partículas subatómicas, leyes fundamentales, las leyes No, fundamentales, no, todo, sí, todo, todo, todo esto, según la ciencia, sí. no era algo necesario. No tiene su propia, no descansa en su propia existencia. Entonces, Sí. todo esto, ¿cómo o por qué existe? No, fíjate, pues la cuestión es la respuesta a lo que planteas, a empezar a abordarla es la siguiente. Hay cosas a las que le damos entidad, que decimos que existen de manera causada, ¿no? Son causadas por otras. Entonces, por ejemplo, decimos que este libro existe, y este libro existe de manera causada. Entonces, la pregunta es si todo existe de esa manera, si existe causado por otra cosa, que ya sea por la combinación de causa material o causa eficiente, o si en última instancia llegamos a una o varias cosas necesarias. O en todo caso, fíjate, incluso más aún, llegamos a una o varias cosas incausadas. Ni siquiera ¿Cómo voy a que, decir si... como que, por ejemplo, dame un ejemplo? No, O no, sea, no. entramos a la intuición. Dame un ejemplo concreto de algo necesario o varias cosas necesarias incausadas que causaron Es que estoy... para estar donde estamos. no, es que estoy yendo ahí, estoy yendo ahí. Espera, ¿Te que estoy refieres, yendo. tú te refieres a Dios? ¿Tú te refieres a Dios? A llegar a algo incausado si me refiero a Dios. Incausado, exacto, ¿tú te refieres a Dios o a qué? No, no, no. Estoy yendo hacia allí. A ver. Si me preguntas si me. A ver, espera, espera. Tú me dices, ¿cómo explicas lo que existe? Yo digo, hay cosas que existen que se explican porque son causadas por otras. ¿Vale? Entonces, la pregunta es: ¿esa cadena se puede remontar hacia el infinito y siempre cada cosa causada, cada cosa que existe, cada cosa es causada por otra anterior? ¿O llegamos a cosas que son incausadas? Okay. Todavía no he hablado de Dios. Puedes hablar de una cosa Pero incausada. dame las cosas incausadas. No, no, tranquilo, yo sé, porque a mí me encanta la poesía cuando o sea, en una sola pregunta. Me encanta, o sea, llegamos a o sea, una regresión infinita hacia el pasado Sí. de causa sobre causa sobre causa. Eso es un absurdo matemático y eso es una inconsistencia lógica. Creo que tú lo sabes de la lógica modal. Pero si tú tienes varias cosas incausadas que produjeron las cosas causadas, dame algunos ejemplos. Pero es que si lo que me estás pidiendo es que te dé un ejemplo de que señale algo y diga esto es incausado, no te lo voy a dar. Eres tú que lo estás diciendo, no soy yo. Si tú me lo No, preguntaras a mí, yo te digo, Dios, como tú no. estás diciendo, hay varias Sí, cosas que son necesarias, que son sí. causas incausadas. Entonces yo quisiera que tú me des No, uno, dos, no. tres ejemplos. Bueno, es que estoy intentando decirlo, pero cada vez que empiezo a decirlo, me interrumpes. Dale, dale, Entonces, dale. Cosa. a ver, las cosas incausadas, para poder llamarle al Dios, que es eso lo que me estás pidiendo todo el rato cada vez que me interrumpes, has de darle ciertos atributos. Por ejemplo, tú has dicho antes que si a lo incausado no le das el atributo de personalidad, por ejemplo, pues llamar a eso Dios no tendría mucho sentido. Porque ¿Y tú cómo le llamarías? Olvídate de cómo yo le llamo. no, ¿Tú yo, cómo le llamarías? Dame esos elementos incausados sí, para todo lo causado. ¿Cómo se llamaría eso? O sea, o tú te lo inventaste, te lo imaginas, tú claro, no, soñaste. si le diera un nombre, que no sé por qué, simplemente se le puede llamar elementos incausados, pero el nombre me lo inventaría ahora mismo. La cosa es que no tendría las características de eso que tú llamas Dios, porque esa primera cosa hipotética Olvídate, incausada no tendría por qué tener personalidad,
o tendría... Olvídate de mi Dios, olvídate de mi Claro. Dios, yo quiero lo tuyo. ¿Qué Sí. es lo tuyo? ¿Cuáles son esos elementos incausados Claro, que causaron? Fíjate, la deducción de elementos incausados, para mí, claramente, solo es filosófica. Por la vía empírica, no se pueden deducir que un elemento es incausado, por la vía de la observación. Se deduce filosóficamente que tiene que haber elementos incausados con argumentos filosóficos de finitismo causal. ¿Se entiende hasta aquí? Dame un elemento filosófico incausado. No. Cuando yo te pregunté para ti, Cuando se llega por la vía, Carlos, a ver si te enteras, hostia, un momento. Lo digo con una frase, porque si te lo digo claro... Te atrapé ahí, no puedes salir de ese laberinto, ¿eh? Tú tienes elementos incausados, pero ahora dices que es filosófico. No, Carlos, déjame que te lo diga en una frase a ver si te enteras. Cuando tú deduces que hay incausados por la vía filosófica, lo que deduces es que tiene que haber algo que es incausado, no que es una cosa concreta a la que le das un nombre. Cuando tú usas el argumento de finitismo causal, como la paradoja Green Reaper o las que sean, para concluir que debe haber incausados, porque tiene que haber primeros elementos en las series causales, como mucho llegas a que tiene que haber cosas incausadas, no a qué tipo de cosas son y a que tengan un nombre. No dices, sí, con este argumento de finitismo causal he deducido que la cosa incausada se llama José Luis y es pelirrojo. No se llega a una descripción. Se llega a que por necesidad lógica hay elementos incausados. Por eso te estaba explicando que por la vía de los argumentos de finitismo causal llegas a que tiene que haber elementos incausados. No llegas a cómo son. No te explican cómo son. Okay, ¿Se entiende? Mira, te voy a decir algo, ¿no? Te entendí perfectamente. Vale, bien. Eso es lo que he querido decir varias veces. No, y de hecho, tu respuesta me llena de satisfacción, porque por lo menos de manera lógica y filosófica, tú puedes concebir de que hay elementos incausados que producen de manera necesaria elementos causados de forma que son contingentes y que son vinculantes a esos elementos incausados que tú tienes. Entonces, si tu reflexión filosófica no choca contigo, entonces mi posición teológica tampoco puede chocar contigo, porque yo tengo, aunque tú tienes varios elementos, yo tengo uno al cual nosotros le llamamos, que está en la escritura, Dios. Sí, entonces está bien, no pasa nada, porque ya tú me dijiste, yo no puedo darle nombre, pero yo le doy esa característica incausada, estos elementos, pero no le voy a poner nombre. Bueno, le pongas nombre, no pasa nada. Claro. Pero por lo menos lo tienes esos elementos que tú filosóficamente te puedes coincidir de forma incausados. Eso está muy bien, Aristarco. ¿No? De verdad no me siento ni siquiera incómodo con eso. Yo creo que tu respuesta es bastante honesta. Claro, esto se llama finitismo causal, ya está. Entonces, hay elementos, la conclusión por la que yo me inclino ligeramente, es verdad que hay contraargumentos al finitismo causal, pero ni siquiera voy a entrar en eso ahora. Hay elementos, hay razonamientos que parecen a priori bastante sólidos como mínimo, para concluir que tiene que haber algo incausado en la realidad. Es verdad que hay réplicas, pero no voy a entrar en ese debate. Entonces, claro, hay algo en la realidad que es incausado. Después hay dos debates. Hay un siguiente debate, que es lo que es incausado. ¿Es una pluralidad diversa de cosas o es una única cosa? Ese es el siguiente debate. ¿A qué le llamas cosas? ¿A qué le llamas cosas? Seres. Cualquier cosa existente, cualquier cosa que tenga realidad. ¿Vale? Eso está más interesante todavía. Vale. Pero tú sabes, pero estás de acuerdo conmigo, ya con esto cierro. Y, oye, le dimos un buen preámbulo, y dimos un buen brief acá. El debate va a estar mucho mejor, porque ya hay una tesis, hay unas preguntitas que van a ser mucho más. Vamos a decir, yo me voy a esforzar en hacer un buen trabajo para que el debate sea lo más académico posible, respetuoso posible, pero dimos un buen preámbulo aquí. ¿Sabes qué? Cuando tú hablas en ese sentido filosóficamente, tú estás consciente de que a nivel empírico, a nivel científico, no estaríamos vinculando esto a la materia, espacio, tiempo y energía, porque esto es parte de los elementos causales, no de los elementos incausales. Estamos de acuerdo por lo menos en eso, que la ciencia tiene estos elementos
vinculantes a lo que lo causó. Son elementos contingentes, materia, espacio, tiempo, energía, leyes físicas, constantes cosmológicas. Todos estos factores no son de los elementos que a lo mejor tú te imaginas filosóficamente que tú le llamas incausados. Pero está muy bien. Que me estás diciendo que tú dirías que materia, espacio y todo eso son causados. No, partículas subatómicas, todo eso, por supuesto. Eso es lo que dice, eso es lo que tiene la ciencia. No, yo esto no lo puedo, es decir, no afirmaría que seguro que son elementos incausados, pero tampoco lo contrario. Es decir, respecto a esta cuestión, debo mantener mi agnosticismo respecto a esta cuestión que estás preguntando porque, por ejemplo, las evidencias del Big Bang, yo todavía no veo un argumento claro que demuestre que impliquen que seguro que la materia es causada. O sea, que la materia, el espacio, el tiempo y todo eso son causados. Porque el Big Bang a lo que nos lleva es a un evento hace unos 13.700 millones de años, pero no nos demuestra, y mucho menos de manera apodíctica, yo diría que ni siquiera de manera plausible o probable, nada respecto a si hay o no hay algo antes de eso. Nada. No hay información. O sea, la conclusión es que no se puede saber más allá de eso, si había algo antes o no. Si tú le colocas esta característica a esos elementos que yo te mencioné, que la ciencia claramente con la evidencia más concreta sobre materia, espacio, tiempo, energía, leyes físicas, constante cosmológica, el tiempo plan para el desarrollo de las partículas subatómicas, para incluso el desarrollo del campo Higgs, para la estructuración de la materia y de hecho la medición del bosón de Higgs, todas estas cosas. Si tú a esto no lo pones como parte contingente en ese desarrollo, estarías ya dándole nombres a lo que tú dices, no puedo darle nombre. Ahora a lo incausado, claro, tú, de manera gnóstica, tú dirías, no, todo esto que es el mismo universo, le estaríamos diciendo que estos son los elementos incausados cuando la ciencia dice todo lo contrario. Exactamente, yo diría eso. Yo diría eso. Sí, perdón. Dime. Yo diría eso, que por ejemplo la materia tal y como la entendemos, por ejemplo la materia bariónica, lo que sea, que todo eso es incausado en el supuesto hipotético de que yo tuviera buenas razones para pensar que esos elementos, esas cosas, son las incausadas y que no provienen de otras cosas que desconozco, que esos son los que seguro que son incausados. Entonces yo lo afirmaría como conclusión apodíctica, pero como discurren por dos caminos distintos, mi reflexión filosófica y mi evidencia científica. La evidencia científica no puede demostrar claramente por la observación si algo es incausado o causado. Bueno, si algo es causado, sí, porque se puede demostrar que ha sido causado, ¿no? Pero no puede demostrar que algo sea incausado. Es decir, no se puede observar algo y concluir esto es incausado por la mera observación. Correcto. Porque experimentalmente e intuitivamente, todo lo que existe, todos los procesos físicos, todas las reacciones, todo el movimiento tiene un primer motor, hablando filosóficamente, tiene un origen, tiene que tener un desarrollo, tiene que proceder en base a procesos de resultado. Eso es lo que hasta ahora, intuitivamente, científicamente, filosóficamente, cognitivamente, y de hecho hasta matemáticamente, usted para tener un celular, tiene que haber una causa de ese celular. Que es lo que tú me estabas explicando al principio. Y cuando tú entras en la intuición filosófica y tú dices, no puedo ponerle nombre, ¿sabes cómo se le llama eso de manera coloquial? En mi mundo, fe. No, pero un punto importante, porque no quiero tomar la palabra, porque creo que esto es una carga que tienen ustedes, que debería explicarlo exhaustivamente, querido licenciado. Mire, yo entiendo desde la visión protestante que nosotros podemos tomar un texto y cometer un error de tipografía o un error de traducción. Luego, verificando la palabra de Dios, que eso es un proceso de la crítica textual, la verificación histórica, y además es un principio vinculante a la sola escritura, porque nosotros vamos a la Biblia, pero también tenemos que ver los procesos históricos para, sobre la base de esos procesos, verificar con la escritura si en verdad lo que se dice es correlativo, es vinculante, tiene armonía con la palabra de Dios. Ahora, yo me pregunto, licenciado, ¿cómo un papa en ex cátedra
que va a la Biblia y en escátedra está recibiendo la asistencia del Espíritu Santo para que a través de esa escátedra sea un hombre que no puede fallar, porque el Espíritu Santo no puede ponerlo a decir que es María cuando la cabeza la pisa Cristo, y un papa en escátedra dice aquí quien pisa la cabeza es María. Si no hay falibilidad, no importa la metodología que usen, que el dogma continúa, que esto sí, no. A mí me preocupa es lo que un papa que está estableciendo algo que supuestamente tiene una tradición y vinculación de la historia en cuanto a lo que dice la tradición oral sagrada. ¿Cómo es que un papa que está vinculando una escátedra y que está vinculando un dogma para dar la explicación, para cerrar un dogma, dice la cabeza la pisa la mujer, cuando el Espíritu Santo no va a poner a un papa que sea infalible, que falle con eso, porque eso no es un asunto de tipografía, no es un asunto de lo que dijo Jerónimo, porque un papa en escátedra no está utilizando a Jerónimo, el Espíritu Santo lo está utilizando a él. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo lo vuelve a una persona infalible, ahí no vale Jerónimo, no vale Agustín, no vale más nadie, vale lo que el Espíritu Santo le está diciendo con relación a que no puede fallar para establecer la verdad. Si el Espíritu Santo, yo quiero preguntarle a usted, licenciado como teólogo, si el Espíritu Santo asistió al Papa para que dijera en ex cátedra y presentar el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿usted cree que el Espíritu Santo puso al Papa a fallar cuando supuestamente el carisma es para que sea infalible? Que el Papa diga que era María, pero realmente es Jesucristo. El Espíritu Santo va a poner al Papa en un dogma infalible a decir que es María, cuando eso es un grave error histórico, bíblico y cristológico. Bueno, ya te voy a responder, vuelvo a repetirte. Aquí el problema son de traducciones, aunque es cierto que aquí la traducción, ella podría hacer referencia a María, en el dogma nunca se dice que la que nos redime es María. O sea, así fuera esa falla desde la morfosintaxis, dando a entender que María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente, no está establecido en el dogma que María es la que nos salva. El único que nos salva y nos redime es Jesucristo. O sea, no, pues yo no dije eso. Sí, no, yo dije que pisa la cabeza. Sí, por eso, independientemente de la traducción, el dogma no hace alusión de que María es la que me salva a mí. Independientemente si es una... Según la escritura del Espíritu Santo. Por eso pero licenciado, no lo minimicemos, eso es minimizar el don del Espíritu Santo. A ver, según el Papa no necesita una falla de interpretación, porque estaríamos diciendo que la interpretación es más poderosa que la infalibilidad de Dios. Entonces, si Dios me asiste a mí para yo decir exactamente lo que revela la palabra de Dios, yo no puedo fallar, porque Dios me está haciendo infalible, está compartiéndome su infalibilidad. Entonces yo puedo ver esto y decir, ¿quién le pisa la cabeza? Yo gozo de la infalibilidad. No es ella, voy a corregir a la iglesia, voy a corregir a Jerónimo, voy a corregir a todo. Dios me está asistiendo, yo soy infalible en este momento. Yo no puedo llevar un error de interpretación porque los errores son falibles. Yo no puedo traer con la infalibilidad un error de interpretación y decir, yo soy infalible, pero estoy atrayendo la falibilidad de los hombres acá. No hay comunión. Lógicamente no es compatible la falibilidad de los hombres en algo que la Biblia no enseña y enseñó jamás. Jamás la Biblia enseñó de que María pisa la cabeza, de que Eva, nada de eso. Entonces, la Biblia, el Espíritu Santo, Dios, la infalibilidad del Señor, la palabra infalible, enseñan que quien pisa la cabeza es la descendencia. ¿Cómo puede un papa en escátedra, teniendo y recibiendo la infalibilidad, siendo guiado y asistido por la infalibilidad, convirtiéndose en un hombre infalible, dejarse derrotar por la falibilidad, por el error, por la mala traducción de otros hombres? Entonces, usted está poniendo aquí la infalibilidad mezclada con la falibilidad y no pueden ser compatibles según el mismo dogma de la infalibilidad. Pero vuelvo a explicarte, ya te lo mostré desde la Vulgata Latina, que es del texto griego. Tú no puedes eximir que los griegos, que la Septuaginta era la versión que se utilizaba también en las comunidades judías, repito, que eran también del Antiguo Testamento. Entonces, el texto como tal dice ella. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando la Iglesia Católica, cuando hace estas cuestiones dogmáticas, nosotros, como Timo le dice, nosotros no somos solo escritura. La Iglesia no se guía solamente por la escritura, la Iglesia se guía por la Biblia y la tradición. Y es muy claro que de la tradición antigua, desde la época de Irineo de León, desde la época de Justino Mártir, siglo II, y desde la época también de Tertuliano de Cartago, en el siglo III, cuando hacen alusión también a ese texto, se pone también un paralelismo entre la desobediencia de Eva y la obediencia de María, entre la soberbia de Eva y la humildad de María. Entonces, ahí teológicamente, porque la exégesis es la exégesis del texto, en eso ningún biblista se va a poner de acuerdo. Tú puedes traer
a 20 gramatólogos, a 20 teólogos y a 20 biblistas de un texto y te van a dar diferente interpretación. Entonces, lo que te estoy dando a entender, déjame terminar acá, déjame terminar. Lo que te estoy dando a entender es que ese término ella se puede hacer alusión a María en referente a la soberbia de Eva y a la contraposición de lo que es la serpiente. Licenciado, sí, pero usted sabe como teólogo y hombre responsable. Pero Carlos, pero eso no quita que nosotros creamos que el que nos redime es Jesucristo. Yo le voy a decir por qué sí lo quita. Mire, usted es un teólogo responsable de su iglesia. Usted está reconociendo acá que es un error. La pregunta que yo le hago no es un error. Era una, Carlos, si yo digo que Carlos, era una traducción de la es un error, es un error griego. Es un error. Texto griego. Es un error, escúcheme. Mire, si yo pongo en una traducción lo que no corresponde en el texto, es un error. Ahora, a menos que lo hayan hecho a propósito, pero porque usted es teólogo, usted no es de estos muchachos que se van a inventar sofismas ni nada. No, yo sé que estoy hablando con una persona que va a razonar lo que yo le estoy diciendo. Mire, número uno, si yo le pregunto a usted, el Espíritu Santo dándole el carisma a un papa para que sea infalible, y él está dando una definición dogmática para algo que tenga que ver o vinculado a María, ¿puede un hombre infalible por participación o por lo que le han inventado al Papa en la escátedra, la infalibilidad papal, puede un hombre que es infalible en ese momento, el Espíritu Santo haciéndolo infalible por participación, como están diciendo, puede él asumir un error falible de hombres falibles? O sea, él es infalible para poder ver e interpretar correctamente lo que dice la Escritura. ¿Puede él tomar, siendo guiado por Dios, un elemento falible, fallido, erróneo, equivocado, que no se corresponde con el texto, que no se corresponde con la verdad, que no se corresponde, y poner en la definición esa falibilidad, ese error, esa falla, ese texto mal puesto, esa traducción que tenía, vamos a decir, algunos en esa interpretación mal hecha? Entonces, el Papa está para corregir eso. ¿Puede el Papa, siendo infalible, tomar algo falible y ponerlo en una definición dogmática que se supone que cuando usted lo vea, usted lo que está leyendo ahí o aceptando ahí es algo infalible, que no tiene falla? Entonces, más adelante la iglesia toma elementos de la crítica textual para corregir algo que se supone que está ahí como infalible. Si usted viene y me dice, es que Carlos, eso fue un problema de traducción, es que no puede haberlo cuando el Espíritu Santo está mostrando un dogma. No puede el Espíritu Santo traer falibilidades ni errores. Pero, Carlos, pero es que habían textos en griego que usted no los puede descartar de la época de la época de Jerónimo. Entonces el Papa lo que hizo fue recopilar errores. Carlos, los textos de la Septuaginta no eran también de los griegos, de los judíos de la época. La Septuaginta, la traducción del griego. No, pero licenciado, la traducción de la Septuaginta fue por un proceso de infalibilidad. No, o sea, estos judíos que tradujeron lo hicieron de manera infalible, es cátedra. Te estoy diciendo el texto. Por eso, la Septuaginta no tiene comparación una cosa con otra. Ya te lo leí. Es un séquitur eso, licenciado. No, pero eso es un séquitur. Simplemente que cuando Jerónimo tradujo la Vulgata, lo hizo de la Septuaginta. Eso es lo que están dando. Pero Jerónimo sí, Jerónimo es falible. Jerónimo es falible. Pero es que la iglesia. Exacto, el Papa que no puede venir con lo de Jerónimo, con ese error. Es que la iglesia, cuando toma como referencia la Biblia, esa es la Vulgata de Jerónimo. Siempre ha sido la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Entonces, y en esa traducción, un error aparece el término ella. Pero nunca en el dogma dice que quien nos va a salvar es Jesucristo. No, porque no estamos hablando de eso. Bueno, a ver, ¿quién pisa? A ver, para usted, licenciado, hoy día, para ver quién tiene la razón, el Papa Pío IX o usted. ¿Quién pisa la cabeza según la Escritura? Claro, la cabeza, ¿Cristo o María? Cristo pisa la cabeza de la serpiente. ¿Y quién decía el Papa Pío IX que pisaba la cabeza? En el dogma de Nefalius Deus dice que esa parte. Por eso te estoy diciendo del dogma. Pero tranquilo. Vamos a ya lo leí. Okay, ya lo leí, porque más hablas de me gusta conversar con usted. Me recuerda esos tiempos y siempre seguiremos igual. A ver, licenciado. A ver, licenciado. La idea es muy clara. La idea es no me huya con la idea. Espérese, licenciado. A ver, licenciado. El Papa Pío IX dijo en su infalibilidad que María, pero escúcheme, espérese. El Papa dijo que María, tomando a Jerónimo,
Ahí la Tomando la Vulgata latina, eso sí, la traducción en griego. Pero no desesperéis, no comamos ansia. Sí. Déjame ver si entiendo. Está hablando. El Papa está en contra suya en ese momento, porque el Papa Pío IX dice que quien le pisa la cabeza, el Papa lo dice, lo toma y él lo dice, no simplemente, escúchame, pero escúcheme, no solamente lo escribe de Jerónimo, lo dice y lo cree. Pero es que traducción, Carlos. Pero espera, pero él lo cree. El Papa dice y cree y predicaba y todo que quien le pisaba la cabeza a la serpiente era María. Luego la propia iglesia, y usted dice, no, Carlos, yo te estoy diciendo, y mi iglesia ahora, Vaticano II, que no es María. Pero el Papa suyo, el que hace la definición del dogma, dice que era María. Y usted me dice, no, con esa, mira, la definición cuando te menciona eso, y cuando el Papa decía eso y creía eso, siendo infalible, no, en esa parte es falible. ¿Por qué? Porque en realidad no es María que pisa la cabeza de la serpiente, es Cristo. Entonces, esa es la base del dogma, que María pisa la cabeza de la serpiente. Sí, pero el texto en griego, del texto griego que era también utilizado por Jerónimo. No puede tomar de un paquito de Memín, pero es un por error. Eso, pero es un texto griego, pero es un texto griego que aparecía el término ella. Cometió un error el Papa al creer eso. No, un error cometió un error el Papa Pío IX al creer eso. Sino Jerónimo, que hizo esta traducción del término ella. El Papa, por hacerle caso a Jerónimo, cometió un error. El Papa, por hacerle caso a Jerónimo, cometió un error. No, porque el texto griego aparece el término ella, Carlos, el término ella. Pero en realidad, bueno, listo. Carlos, te acepto. Bueno, listo, está bien, Carlos. Bueno, está bien. Te acepto que después se hizo. Es un error, licenciado. Usted lo dijo, reconózcalo. Es un error del Papa Pío IX haberle hecho caso a un falible como Jerónimo. Bueno, está bien. Los dos fueron falibles. Ahora, explíqueme usted cuando en el texto, bueno, en la Biblia Reina Valera. En la Biblia Reina Valera, espérate, te voy a sacar una. Entonces, yo tengo el texto en hebreo aquí. No se preocupe. Vamos al texto en hebreo, mire. Dale el texto en hebreo. Licenciado, la descendencia le pichará. No. Léelo en su totalidad. Génesis, ¿cuál? Déjame abrirlo aquí. Yo tengo Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. De la Veritas hebrea. Pero ya usted sabe que Pío IX se le fue, se le escapó. Espera un momentico, porque no, Carlos, porque estás utilizando. Por lo menos por 5 segundos se le fue la infalibilidad y dijo que era María. En las dos primeras cláusulas, en las dos últimas cláusulas, sí. En la primera cláusula usted me tiene se le fue la infalibilidad en las dos primeras cláusulas, ¿verdad? Se le fue la definición ahí. El Espíritu Santo se fue y lo dejó solo en la definición, después volvió y el Espíritu Santo no vio el error. Y entonces Jerónimo la crítica histórica y la crítica a los textos bíblicos siempre ha existido eso. Eso no quita lo uno o lo otro. Pero entonces, dime el texto. Y pondré, míralo ahí, 3:15 en español. Ahí está. Mire, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Y la simiente es suya. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Voy. En hebreo, mire, lo estoy diciendo en español, se lo diré en hebreo. Esta, ¿cuál es esta? La simiente, ¿cierto? Sí, la simiente, sí. Esta te herirá, no es la mujer, como creía el infalible, la cátedra de Pío IX. No, tenemos que leer toda la encíclica, Carlos. Pero en este momento no tengo toda la encíclica. Yo la tengo. Usted es teólogo, espérese, y por eso la corrigió Vaticano II. Escúcheme. Usted sabe que fue un error y nada que no es un error no se corrige. Deja terminar, termina la idea. Pero déjeme leer el texto. Usted está luchando contra su propia conciencia, licenciado. Escúcheme. Dale. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ok, ahora míralo en hebreo, mire. Para que usted vea que es el término que corrigieron muy bien ustedes y que metió la pata Pío IX. Pío IX metió la pata ahí. Mire. Bayomer Hib Elohim el Hanash Ki Asita Sot Arur Ata Mikol Habenimeha Humokol Ya Hayat Hayase Hal Geloha Telej Bepar Tohal Kol Imel Yaleja. Ahí está. Ve que no es María. Bueno, sí. No, pero ahora, usted encontró bueno, sí, ya. Ahora te puedo hacer yo la pregunta. Ya, listo. La ganaste es esa. Carlos, ya, está bien. Sí. Ahora, explíqueme usted ese texto, la primera cláusula.
cuando en la primera cláusula en hebreo dice poner enemistad entre ti y la mujer, ¿cuál mujer es esa? Porque Ay, no. Jesucristo, porque Jesucristo no es una mujer, Jesucristo es un No, hombre. No, dígame la primera cláusula, Carlos. Ahora sí quiero la explicación de tu primera cláusula. ¿Cuál es la explicación de la primera cláusula? Comencé del 14. No, el 13, vámonos, el 15. Yo comencé en el 14, vamos al 15, comencé en el 14, para que usted vea el contexto. Vamos al 15 ahora. Sí, dije. Beiba, Ashid, Beija. No, ya, sí, en español, ya la traducción. Carlos, ay, para que usted vea el término corregido, que ustedes lo corrigieron bien ahora, la metida de pata de Pío Noveno. Carlos, bueno, volvamos a lo mismo. El texto tiene 3 cláusulas. El texto está dividido en cuántas. Ese texto, el texto de Génesis dice cuántas. No, míralo ahí. Déjame preguntarte. Bueno, listo. Ya, listo. Está bien. Mire. Carlos, usted, ya, de usted, bueno, ya. Perdóneme mi hebreo machucado, que yo lo machuco y el español también. Carlos, listo, ya te concedí eso, ya te concedí que. Me concede que la iglesia tenía bajo la definición dogmática que no es María que pisa la cabeza. El Papa Pío IX, por decir y creer eso y enseñar eso en su pontificado, estaba cometiendo un terrible error, y luego la iglesia le dijo en Concilio Vaticano II, no, quien pisa la cabeza es la simiente, Cristo, porque aquí está en el término en hebreo que se refiere a la simiente, que es él, no ella, él. Bueno, ya termino con pero eso. Lo acepta esa parte, seamos humildes, aceptamos la corrección. Termino con eso porque ya te mostré que el texto en griego dice ella. Ya te corrige que ese es de la Vulgata Latina. Ya después que la iglesia, la otra reinterpretación, dando a entender de que es Jesucristo, amén. Ahora, mi pregunta, Carlos, ya, vamos a eso. Ahora, nuevamente en Génesis 3:15. Ahora, usted, en tu exceso, en todas estas cosas, ¿cuál es esa mujer que tiene una enemistad con la serpiente? Dígame esa primera cláusula. No, pero ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? En ese momento, el contexto. A ver, no, ¿cuál es? Por eso. A ver, bueno, pero déjeme decirle, mire, en el contexto del texto en hebreo, ajá, aquí hay una referencia al Mesías, no a María. Pero a la mujer, sí. Okay, Carlos, la mujer que la aplaza la mujer que la serpiente. Pero escúcheme. ¿Cuál es esa mujer? Pero escúcheme, vamos por parte, mire. ¿A quién? Yo le hago la pregunta para que usted me ayude a profundizar. No, ¿A quién? Tú, te estoy preguntando a ti, Carlos. Licenciado, dígame usted y después yo le desarrollo. Ahí estás devolviendo ¿A quién Dios ¿Cuál es esa mujer? ¿Cuál es esa mujer? Espérese. ¿A quién Dios le estaba diciendo en ese momento que su simiente era que iba a tener enemigo? No era María. Eva, no era María, ¿verdad que no? Sí, era María. Esa María. No. ¿A quién Dios le estaba diciendo en ese momento? Bueno, ahora le voy a dar mi explicación y ya después ok, pues déjeme darle la mía. Déjeme darle la mía. Bueno, ok, déjeme darle la mía según el texto. Mire, lo que hacemos los protestantes, que somos los que nos apegamos al texto. Primero, las 3 cláusulas, Carlos, las 3 cláusulas. Ok, primero, todo el texto y el contexto, Dios le está hablando a Eva. Eva cometió, a Eva, no es a María, es a Eva. En el contexto es a Eva, muy bien. Segundo punto, la simiente no había nacido, sino que la simiente le pisaría la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, es la simiente que no está ahí en el jardín del Edén de forma física, material, que Eva parió y le estaban hablando al bebé ahí. No. Ahí se está dando una referencia mesiánica. Estaba hablando de Cristo, quien es el que va a pisar la cabeza de la serpiente, y lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, exactamente. Sí. Exacto. Entonces, ustedes quieren extrapolar algo que se le está diciendo a Eva, a María, y por eso se cometió el error de decir que la mujer es quien pisa la cabeza. Ahora, pero quien pisa la cabeza. Bueno, eso sí, pero ahí sí, completamente de acuerdo. Sí. Pero entonces claro, no, pero un momentico. Entonces, la simiente de Jesucristo, la madre de Jesucristo, ¿es Eva o María? Pero es que María no es Eva, eso se lo inventaron ustedes, que María es Eva. Eso, pues repito, esa mujer, ¿quién es? Eva no, a ver, Eva, la enemistad de esa mujer es con Eva. O sea, Jesucristo la enemistad es con la simiente. La enemistad es con la simiente. Carlos, y la primera cláusula. ¿Ves cómo te cierras, Carlos? Pero déjeme terminarle la idea, porque ya yo le voy a dar la razón en lo que creo que usted la tiene, yéndome al texto. ¿Cuál es la primera cláusula, Carlos? Pero ahí voy. No, la segunda y la tercera. Ya es claro que la segunda y la tercera. Listo. ¿Cuál es la primera? Voy a la primera. La enemistad. Con la mujer. Con la mujer. Ahí voy. La enemistad se le está diciendo a Eva, porque Eva es la que cae. Eva comete el error y Eva es la madre, dice la escritura, dice los profetas, es la madre de la humanidad.
Eva es la madre, no es María. Eva es la madre de la humanidad. Escuchen. Pero ahí no está hablando de la madre de la humanidad. Pero a ver, pero están hablando con Eva. Entonces, no, escuche. Está hablando de la simiente en términos singular. Pero Carlos, déjeme decirle pero déjeme decirle como yo lo veo en la escritura y los protestantes. Miren, exacto, después usted si quiere le mete la poesía de ahí está María, Jesucristo es el segundo Adán y por lo tanto María. Pues, entonces Jesucristo estaba casada con María. No, mire. Claro, entonces Eva engendra a Jesús. Imposible, hombre. Estamos hablando de la línea. El texto lo dice, la semilla, la sí, semilla, pero por eso que le estoy explicando, pero escúcheme, por eso que le estoy explicando que hay una referencia mesiánica y hay una profecía para el Mesías. Entonces, para el Mesías, María, exactamente. María es quien recibe a Cristo en su vientre. Claro, el verbo se hace carne. ¿Es de María o Eva? Pero escuche, pero Eva no parió a Cristo, Eva es María. ¿Quién paría a Jesucristo, Carlos? Pero ahí voy, licenciado, présteme atención. Ya usted sabe la metida de pata de Pío Noveno. No la metamos vámonos al texto de mire. Eva no pare a Cristo. Eva lo que hace es, como es la madre de la humanidad, desde Adán y Eva es la madre, hay una prefiguración, hay una referencia universal en Adán y Eva. Entonces, Eva, escúcheme, Eva lo que hace es representar a la humanidad como la primera mujer que va desarrollando la raza humana con Adán, va teniendo hijos. Claro. Entonces, Eva, escúcheme, Eva y María son dos personas distintas. Ahora, María tiene su rol. Lo que pasa es que ustedes, como la Biblia dice, Cristo es el segundo Adán. Ustedes al poner a María a la par con Cristo dicen, pues María es la segunda Eva. Porque quieren poner a María a la par con Cristo, pero ahí termino, no se me pone. No me vas a hablar, Carlos. No, pero yo lo voy a dejar hablar, mire. Usted lo que hace es, como buen católico, inventarse una correlación, porque como Cristo es el segundo Adán, porque Cristo es el que trae la salvación y por Adán entra la muerte y por Cristo entra la vida, porque Cristo es la vida. Entonces ustedes se buscan, vamos a inventarnos que María pisa la cabeza de la serpiente, lo cual eso es una falibilidad. No, de eso no estamos hablando, Carlos, estamos hablando de la primera. Ya el otro te lo reconocí, Carlos. Y que María la van a volver a Eva para que Cristo sea Adán, entonces la pareja, Cristo, Adán y María Eva, lo cual es un paralelismo totalmente contrario a la Escritura, porque Cristo no es el esposo de María, Cristo es el esposo de la iglesia. Entonces, es que el término dicayotense, dicayoma y dicayoma, todos esos términos tienen una característica jurídica, judicial, eso es judicial. Es judicial, pero claro, el provisionista de a pie, porque yo he visto que no todos los provisionistas piensan igual, pero el provisionista de a pie va a tratar de negar, y el provisionista, claro, que se embarca más a las teorías orientales, se va a embarcar más a que el concepto de dicayoma allí no está hablando de una condenación, sino más bien está hablando de una dependencia, una enfermedad del pecado, y entonces tratan de entrar a marronazos a Romanos capítulo 7 para unirlos con Romanos capítulo 8, para regresar a Romanos capítulo 5 y esforzar los textos demasiado. Es exactamente igual en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham fue justificado por la fe, el término que se utiliza ahí es un término jurídico. En hebreo también. O sea, el término sadik, que lo hace, Dios lo hace sadik, es decir, sedeká lo hace sadik en hebreo. Eso es distinto a otros términos en hebreo cuando se dice justo, pero porque hizo una obra buena, que es bien vista, que Dios dice, bueno, le dio de comer a alguien. Se oye un eco ahí, déjame ver, doctor, un momentico. Sí, no me preocupe, yo le enciendo el micrófono ahora. Que cuando Dios ve que alguien hace una obra buena, es decir, agradable ante sus ojos, da de comer, Él ve que esa persona es justificada ante los hombres, pero Él está viendo que ante los hombres está haciendo algo que es correcto, que no es un pecado como tal, sino una obra en ese momento, pero no declarativa para decir que Él no es pecador, que no está bajo condenación. Por eso el Dios dice al mismo tiempo que toda obra es como trapo de inmundicia ante Él. ¿Pero a qué Él se refiere? A que esas obras que hace el hombre no le dan garantía jurídica para ser justo, para la salvación. Pero por medio de la fe
confiando en él, como pasó con Abraham, ahí es que se aplica esa justificación forense. Y que Abraham veía lo que iba a acontecer, decía, mirando hacia adelante, Abraham tuvo fe mirando al porvenir, al Mesías, al sacrificio. Por eso Jesucristo dice, Abraham vio mis días y se alegró, es decir, tenía la revelación de que Cristo era que iba a venir a establecer la justificación de los que creen por la fe que fue concedida a Abraham. Yo digo que el calvinismo ahí no tiene desperdicio. Ahí le siento el micrófono. Ahora sí, doctor. Y el concepto nuevamente que hay que comprender es que ese concepto jurídico de la justificación como tal lo habla Pablo, que habla desde la perspectiva forense, haciendo el paralelo entre Cristo y Adán. El negar los puntos que llevan a ese paralelo entre Cristo y Adán rompería con ese paralelismo y entonces ¿qué sucede? Se elimina entonces el paralelo que precisamente Pablo quiere expresar en el capítulo 5, sin confundir nuevamente, porque también los católicos van a decir, bueno, pero somos justificados por medio de las obras también, porque fíjate lo que dice Santiago. Y como yo le dije a mi buen amigo Clemente, una cosa es la justificación forense ante Dios y otra cosa es una justificación presencial ante los hombres. Precisamente porque soy justificado, voy a evidenciar eso por medio de obras de justicia ante los hombres. Y hay que separar una cosa. Una cosa es que hago ante los hombres para demostrar mi justificación y otra cosa es que Dios ha hecho para con nosotros, para justificarnos por medio de la fe. Correcto, doctor. Bueno, yo sé que viene un panel. Yo creo que ese panel va a dar mucho de qué hablar también. Así que no sé si usted va a participar, doctor. No sé si sería una imprudencia, ¿cómo le llaman esto? Un spoiler, dando acá, pero creo que usted va a participar. Creo que escuché a Pacheco decir que usted va a estar ahí. Y qué bueno, porque de verdad, y no es dando una inmodestia, pero creo que usted es un buen elemento para estar en ese panel. A mí me pareció una elección muy buena que usted esté en ese panel. Además, eso fortalece los lazos de comprensión y de que el 2026 va a entrar con buen pie, ¿no? O sea, en la apologética, mejorando muchas cosas que mucha gente creía como que usted y Pacheco nunca iban a estar compartiendo nada. Y eso no es de cristiano. O sea, me pareció una muy buena forma de mostrar que todavía nosotros seguimos en pie buscando hacer buena apologética y llevando un buen desarrollo en los medios de comunicación. Hay conceptos que yo puedo diferir, ¿verdad? En formas y todo eso, pero a veces uno tiene que ir más allá y mirar cuál verdaderamente es el sentido de lo que estamos haciendo y exponer una herejía que dice que los bebés no necesitan a Cristo hasta que pequen. La gente no comprende todavía de que eso es una aseveración totalmente pelagianista funcional. Y voy a explicar la diferencia mañana para que la gente dice, no, pero es que ustedes nos llaman a nosotros pelagianos. Bueno, yo no estoy diciendo que los provisionistas sean pelagianos, pero el provisionista que sostenga esa posición se llama un pelagianismo funcional. Y de hecho, mira, tengo aquí y ya voy por 8 páginas escritas, preparándome precisamente para lo de mañana, porque quiero que la gente entienda de que lo que se acaba de mencionar a esto, y estas personas están tratando de vindicar y defender la posición de un académico, porque no digo que es académico, aunque vuelvo y repito, si usted va a estudiar en Harvard, en Princeton, en Yale, aquí en los Estados Unidos, que son los seminarios más prominentes de nombres, yo cuando ellos terminan de graduarse, yo siempre le pregunto, ¿pero todavía usted cree en Dios? Porque son extremadamente liberales. Lo mismo pasa con Oxford. Oxford no es un seminario o una escuela de teologías como tal, que sea conservadora. Al igual que si usted se va a estudiar a Alemania o aún España, en la Universidad de Navarra, que tiene un programa de teología que es excelente, magnífico, son excelentes los programas por la acreditación de la universidad, pero eso no significa que usted tenga una posición teológica que sea conservadora. No lo es, lamentablemente no lo es. Si usted quiere estudiar en un seminario que sea conservador, usted tiene que ir al Seminario de los Bautistas de Sur en Kentucky, al Dallas Theological Seminary, aunque tiene sus aspectos dispensacionalistas, pero sigue siendo un buen seminario. Southwestern es un buen seminario. Liberty es un buen seminario. El seminario de Reformed Theological Seminary son seminarios que son conservadores. Westminster Theological Seminary para los presbiterianos, excelente, son conservadores. De hecho, el seminario de Westminster surge
porque F.F. Bruce y otros maestros de Princeton se dieron cuenta por el rumbo que iba a Princeton y dijeron, no, yo me salgo de aquí, voy a hacer mi propio seminario porque esta gente se hicieron liberales. Y eso es lo que pasa. Así que Oxford sí tiene mucha acreditación, pero no es un lugar que sea conservador. Que no me dé argumentos ni poesías. Un católico que esté ahí en el chat, que me dé un documento de la Iglesia Católica. Alarcón está acá. Uno solo que me diga que el magisterio ha dicho en algún momento, aunque sea para aclarar o para explicar, que los agiógrafos fueron infalibles. No lo hay, porque la Iglesia Católica no admite, no dice, no tienen sus documentos que fueron infalibles. Los agiógrafos fueron inspirados. La pregunta que se le hace y que puede ser válida, yo no lo puedo negar, es que, bueno, si ese carisma especial de la inspiración se le dio a los agiógrafos, no puede existir otro carisma que haga infalible al Papa. Ahí es más honesto, porque no voy a agarrar este carisma que es la inspiración registrado por la Iglesia Católica, que no se compara a ningún otro, con otro carisma diferente que tiene la Iglesia Católica, que es la infalibilidad papal. No se vale mezclarlos para la Iglesia Católica. Ese punto nada más quería aclarar. Hagamos algo. ¿Qué tal si el protagonista del debate, y si quiere que suba Rigo Ardón también y puede armonizar parte de su tesis y explicarla, qué tal si es Edgar Pacheco, que está acá? Dios te bendiga, Edgar. Estamos analizando tu debate. Que tú respondas eso que nos preguntó nuestro querido amigo Santiago Alarcón, que está compartiendo un momentico. Te respondo fácilmente. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ellos no siguen al magisterio de su iglesia. Eso es evidente. La terminología que utiliza la Iglesia Católica, que precisa a través del catecismo, a través del Denzinger, a través, por supuesto, de sus teólogos, ellos no la utilizan. Ellos utilizan estratagemas muy específicas para salir al quite de un debate. Por ejemplo, cuando ellos dicen que los apóstoles fueron infalibles, eso no lo enseña su iglesia. No hay un solo documento, y por lo menos hay tres principales: Dei Verbum, Verbum Domini y Divino Aflante Espíritu, y que tiene que ver cómo interpretar las escrituras, cómo se recibe la Sagrada Tradición, cómo se entiende la inspiración y la infalibilidad. Ellos no utilizan nada de eso. Siguen replicando ese cuentito. Mira, ahorita, por ejemplo, que dice Santiago, el Concilio de Jerusalén, utilizar el Concilio de Jerusalén es malísimo, porque si lo que están buscando es un símil para tratar de elevarle la nota al Papa, el símil falla desde el principio, porque la propia Iglesia Católica afirma que los apóstoles fueron inspirados, independientemente en qué momento, cuándo, cómo lo fueron. Esa inspiración es única, singular, no la tiene ningún otro hombre. Por lo tanto, los oráculos que nos transmiten tienen esa reverberancia en la Iglesia porque previamente hay una inspiración divina. El Papa, en el Catecismo de la Iglesia, se enseña que no es inspirado. Es más, es que el Papa no produce conocimiento nuevo. La forma en que ellos defienden el asunto de la infalibilidad es negativa, utilizan la palabra negativa, es decir, previene el error, porque fueron muy astutos en señalar esas distinciones, porque si llegan a decir que ellos son iguales a los apóstoles, cometen una imprecisión horrible, porque previamente la Iglesia Católica ya enseña la inspiración singular de los apóstoles. El Papa no es inspirado, no produce nuevo conocimiento, entonces no le puedes llamar infalible y utilizar a los apóstoles para decir, se puede. No se puede. Es más, y si Santiago dice que se puede, mínimo que nos traiga un argumento de su iglesia, no lo que a él se le ocurre, porque a él se le ocurren muchas cosas. Y entonces tenemos aquí dos cosas, dos estratagemas. Una cosa es tener la razón y una cosa es intentar llevar la razón. Una cosa es ganar un debate y una cosa es tener la verdad. Yo simplemente me estoy remitiendo a lo que dice su propia iglesia. Su iglesia jamás en ningún documento enseña que los apóstoles son infalibles. ¿Sabes por qué tienen que decir que los apóstoles son infalibles? Porque quieren encontrar un símil con el Papa. Si los apóstoles son infalibles, si Dios pudo hacerlos infalibles, Dios puede hacer al Papa. Pero es que hay otro problema, porque cuando se dice apóstoles es plural. Los apóstoles es todo el colegio apostólico. Si todo el colegio apostólico fue infalible, entonces lo que se seguiría es que los sucesores de ese colegio apostólico son infalibles, pero ya no lo siguen tampoco. Piden otro alegato especial, otra concesión, donde llegan a decir que no, solo el sucesor de Pedro, no los sucesores de Juan y Mateo, que eran infalibles. ¿Ves? Toda esta construcción que han hecho, como dijo Rafa, no es católico romana. El catolicismo romano en el Concilio Vaticano II precisó muy bien las distinciones entre lo que es la inspiración, entre lo que es la infalibilidad y todos estos argumentos. Rigo viene y dice cosas que la Iglesia Católica no enseña. Entonces, católicos romanos, si ustedes de verdad quieren ser precisos en cuanto al catolicismo,
Sigan los documentos de su iglesia, que ya vienen depurados para que ustedes los repitan y enseñen desde ahí. No enseñen cosas que efectivamente no se coligen con lo que su propia iglesia enseña. Muy bien, Fíjate, bueno. algo importante, Carlos, si me permites agregar algo ahí. Sí, adelante, adelante. Mira, cuando usa a Pablo, segunda carta a los Corintios, y cuando habla de que Dios ha preparado al hombre para enseñar, no recuerdo exactamente lo que dice Rigo, y dice que ahí ve infalibilidad en el hombre. Entonces, lo que dice Edgar, ¿no? Si seguimos la secuencia católica, Pablo ¿a quién está escribiendo? Pablo no está escribiendo particularmente al obispo de Roma, está escribiendo una carta a los corintios. Ahora, ¿tendríamos que hacer infalibles a los corintios que fueron preparados para enseñar? O sea, es una locura lo que cuando quieren agarrar. Yo decía al principio, ¿no? Es una osadía y es un atrevimiento de verdad defender ese tema. Ahora, algo que me parece muy deshonesto de Rigo es que invente contextos históricos que no existieron. Que no existieron, Ejemplo, exacto. él habla del patriarca Juan III de Constantinopla que dice que el Papa de Roma es infalible. Y yo me preguntaba, ¿y de dónde saca esa ¿De dónde se locura, inventó Rigo? eso? Yo me pregunté eso también. ¿De dónde saca esa locura Rigo? ¿O de dónde inventa esa locura Rigo? Entonces yo creo que Rigo se está refiriendo a este Juan III cuando se quería reconciliar Oriente y Occidente y se quería reformular la fórmula del obispo de Roma que quiere reconciliar otra vez a Oriente y a Occidente. Entonces yo creo que Rigo se quiere agarrar de ese punto para decir que el obispo de Roma es infalible cuando habla el Papa y se lo atribuye al patriarca Juan III de Constantinopla. Entonces, a mí se me hace muy deshonesto que haga Rigo eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver ese marco temporal y ese marco eclesiástico de parte de la iglesia y cuál fue el problema y la controversia histórica, y si hay un elogio de parte de Juan III al obispo de Roma, eso no se niega. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma estaba defendiendo Calcedonia. Sí. Y en Calcedonia, ¿a quién se va a condenar? Bueno, a los monofisistas y a Nestorio, a los apolinaristas en Constantinopla, a los macedonianos en Constantinopla. Entonces, cuando Rigo dice que Juan III está hablando de que el obispo de Roma es infalible, que porque el Juan III, el patriarca de Constantinopla, va a firmar la fórmula del obispo de Roma, yo creo que a Rigo se le olvida, porque él está leyendo el Satis Cognitus, que es del Concilio Vaticano I, donde sacan ese argumento el Vaticano I. Pregúntenle a un ortodoxo, un oriental, qué opina de ese artículo que pone Roma de Juan III de Constantinopla. Sí. Hay pruebas históricas que Juan III de Constantinopla pone un artículo aparte y dice que Constantinopla y Roma es uno. Eso lo omiten los católicos. ¿Por qué puso eso Juan III de Constantinopla? Porque precisamente Hormínidas, el obispo de Roma, quería arrogarse, adjudicarse el episcopado monárquico, pero no se lo permitió Juan III. Lo que lo elogia Juan III es que quiere reconstruir otra vez esa comunión entre Oriente y Occidente del cisma que había pasado con los monofisistas. Entonces, yo no sé por qué él piensa que nada más están él y Edgar en privado debatiendo y nadie los va a escuchar e inventan cosas que en realidad la historia no lo dice. ¿Ustedes creen que un ortodoxo de verdad en el siglo VI iba a creer que el Papa era infalible? No. De hecho, no creyeron ni que León Magno era infalible cuando León Magno da las resoluciones de la Communicatio Idiomatium. Y recordemos que a León Magno no lo dejaron entrar al concilio. ¿Por qué? Porque los monofisistas gobernaban y el emperador no lo dejó entrar. Tuvo que morir el emperador, convocar a otro concilio para que pudiera entrar León Magno, da las resoluciones calcedonianas, la Communicatio Idiomatium, pero ¿de dónde viene? Viene de Irineo. No fue algo, un desarrollo de León Magno precisamente. Entonces no lo vio así. ¿Por qué? Porque León Magno quería deshacer el canon de Constantinopla, donde se le adjudica el mismo poder y autoridad a Constantinopla, y no se lo concedió Calcedonia. No se lo concedieron. Ok, vamos, ok, miren, esto se volvió un Entonces, interesante aquí panel. concluyo, mira, esto Claro. que dice Rigo de Juan III de Constantinopla es una vulgar mentira y es una falta de respeto a la historia, lo que hace este muchacho de citar a un patriarca que es infalible.
le crearon una tesis ahí con muchos baches, pero eso pasa, no vamos a culpar a Rigo, a lo mejor le prepararon algo que él confió en eso. No, él es como culpable, Carlos, no le laves, no, él es culpable porque él lo expuso, no empieces de bonachón. no ataque mi corazón, no ataque mi corazón. No empieces de bonachón, No, por favor, be control. No empieces a lavarle la Estamos cara, pensando en inglés ahora. Bueno, vamos a darle la palabra a Santiago, porque Edgar le respondió a Santiago una buena pregunta que él hizo, para que Santiago también, entonces, bueno, que como él hizo la pregunta, que desarrolle su parecer. Gracias, Carlito, y gracias a todos por darme el tiempo para hablar. Le estaba escribiendo por privado a Edgar, no sé si me vio en el chat privado, me estaba tratando de comunicar con él. Yo siento de que la respuesta, la pregunta que hice no fue respondida, pero ya no me puedo quedar. Si quieren un ratito puedo volver, no tengo problema. Pero le estaba escribiendo a Edgar porque quería proponerle algo. No sé si le resulta atractivo lo que le voy a proponer. Él está acá. Bueno, pero claro, como le estoy escribiendo por privado y no me responde, digo, bueno, capaz que salió, no sé. Hazlo público aquí, da la primicia. Le quería proponer, no sé con cuánto tiempo anda, acaba de salir de un debate, capaz que está cansado y lo voy a súper entender, pero si quieren 20, 30 minutos, yo no lo vi al debate. Le propongo que lo reaccionemos juntos en su canal al debate. No sé si... Sí, yo y él. No, debe estar cansado, pero bueno, eso es una... Por eso, no, si está cansado lo pasamos para otro momento, no tengo problema. Lo que pasa es que ahora mismo yo tengo que salir por 20 minutos. Entonces, yo siento que la respuesta que me dio Edgar no fue buena, pero si ahora le respondo, él me va a querer responder y obviamente no me puedo quedar. Entonces, le quería proponer que en 20, 30 minutos, si quiere, podemos, porque no lo vi al debate, y si quiere lo podemos reaccionar juntos en su canal. No sé, como él quiera, y si está cansado es súper entendible porque acaba de salir de un debate. Él está ahí al lado mío, al ladito mío. Mira, si en 20 minutos o 30 minutos estás listo y puedes prender la cámara, que quiero enfatizar eso. Que tú me exigiste que prendiera la cámara la última vez que pero voy a prender la cámara, claro. Espera. Aquí está sin ningún problema, lo cual demuestra justamente que hay diferencias. Si quieres, en 20 minutos aquí te espero, bajamos a todos, nos quedamos tú y yo. Exacto. Pero pará, en este canal no, vamos al tuyo. No, en este canal. ¿Qué tiene de malo? Pues, Carlitos, no quiero quitar la audiencia a Carlitos. Carlitos se lo está... Tú me vas a querosear mi canal, mi querido amigo. Lo que pasa, aquí, yo solo ustedes solo, mi canal es lo que pasa es que a mí me gustaría, porque en varias oportunidades me lo exigiste, el yo poder ir a tu canal. Entonces por eso te estoy diciendo. Venga, no en 30 minutos, te espero en mi canal. En 30 minutos te espero en mi canal. No es nada en contra tuyo, pero como Pacheco en varias oportunidades me invitó a ir a su canal, pese a que cuando yo quise ir me dijo que no era bienvenido, está todo bien, no pasa nada, ya cosa del pasado. Ahora vamos mucho bla, bla, bla. En 30 minutos te espero en mi canal. Edgar. Vamos a tratar de manejarla. Es que siento que hablas mucha verborrea, Santi. Te estoy diciendo que en 30 minutos te espero, punto, ya. Bueno, 20, ¿qué te parece en 20? En 20. En 20 minutos te espero en el canal. Dale, nos vemos. Ya está. Chao. Cuídate. Santi lo que quiere es que yo cierre la transmisión para él, pero tranquilo, no pasa nada. Pero claro que yo quisiera que también, porque eso va a generar un contenido para ver cómo ustedes analizan ese debate. De hecho, me sorprende que a Alarcón no le importen los documentos de su iglesia. No, todavía se lo enseñan el documento, él no le importa eso, mi querido amigo Santi. Es muy fuerte eso. Mira lo que pasó, Veloz. Cuando afirmó Santiago de que para él los agiógrafos sí habían sido infalibles, y le expliqué lo que es infalibilidad para la iglesia e inspiración, y luego subió Edgar a reforzar lo que él había dicho en el debate. Ahorita vengo, ya no tengo tiempo, porque si le hubieras preguntado otra vez, Santi, los agiógrafos fueron infalibles, y si dice que sí, va en contra de la Iglesia Católica. Entonces, no se escape de esa pregunta. A donde quiera que vaya, hay que preguntarle a Santiago si los agiógrafos fueron infalibles. Y si él dice que sí, está yendo en contra de todo lo que dice la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica jamás ha dicho que los agiógrafos son infalibles. Mi corazón busca sin parar. Solo en ti mi alma halla su paz. Tal como estoy, me recibiste. Hoy vengo a ti.